Y ya con eso, pues podemos introducir otros procesos también que son importantes y que pues también tienen pues algunas pequeñas variaciones y ya como ustedes han visto estos procesos, pues entonces ya lo van a asimilar mejor. Entonces, esta es otra aplicación. Voy a tratar de dibujar aquí la aplicación de esto de los trapecios. Profe, estamos viendo el Word. Ah, ¿están viendo el Word? Ah, bueno, Sí. muchas gracias. Ujú. Voy a tratar de dibujar esto. Para seguir comprendiendo un poco mejor. Y solamente estoy como definiendo, ¿verdad? Para seguir comprendiendo esto. Es otra forma también de escribir. En la clase pasada teníamos x sub 0 y x sub 0 más h. También yo les había dicho que, bueno, que era a y b. Entonces es muy importante que ustedes, pues, de diferentes formas, puedan saber que estamos tratando de la misma información, solo que se escribe de formas diferentes. Yo creo que esto queda más claro que ayer, que yo les estaba explicando, bueno, el martes, con un circulito lo del error. Como el dibujo era un poco pequeño, pues tal vez estaba a interpretarlo. Entonces vean que ahí se estaría marcando el error. ¿Por qué? Porque la fórmula solo nos permite trabajar esta parte que está demarcada por segmentos. Y entonces la parte de la curva está perdiendo. Sin embargo, son métodos que al permitir calcular el error, pues la persona va a saber qué decisiones tomar. Voy a buscar para colgarles algún foro que tenga que ver con esa información y entonces ustedes pues van a ver cómo se aplica más a la vida diaria. Perdón, es que estamos con esto, ¿verdad? La virtualización. Ok, entonces, esta sería el área del trapecio.
y se dice inscrito. No sé si alguna vez vieron ustedes eso de circunferencias inscritas y circunscritas. Es que como se cambiaron los programas del MEP, entonces cuando tenemos nosotros una circunferencia, ella puede estar inscrita en el polígono o sea, que está dentro, o circunscritas cuando está por fuera, para que tengan ese concepto. El trapecio está inscrito a la curva. Está la curva y está el eje X. Tenemos el eje X. Y ahí está el trapecio. Luego, aquí tendríamos la imagen, ¿verdad? De f de x sub n. Sería la imagen de ese valor X. Se proyecta aquí. Y acá tendríamos la imagen de f de x. Está muy feo ahí. Oh, no, lo tengo ahí, ya lo he escrito. ¿Ve? De f de x sub 0. Entonces, está dentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Para esta x sub 0, aquí tiene su imagen. Eso es lo que nosotros estamos calculando. ¿Okay? Eso se llama área bajo la curva. Y eso es lo que se calcula con las integrales. Solo que nosotros lo estamos haciendo por medio de otros métodos. Entonces vamos a tener esta fórmula. Estas puras fórmulas. Entonces hay que tener ahí una ficha de trabajo, algo, ¿verdad? Para que ustedes pues las puedan identificar y también saber qué es cada parte de ella. Como ven, aquí vuelve a aparecer la H, que es la medida o la distancia entre un valor de X y otro. Ella establece el intervalo, el tamaño del intervalo. Sí. Desaparece esa E. ¿Qué sería el cálculo del error? Entonces ven que tenemos fórmulas. La anterior era una fórmula distinta, ahora tenemos esta otra fórmula. Vamos a hacer entonces un ejercicio para que ustedes vean la aplicación de la regla del trapecio.
Entonces tenemos un criterio, nos dicen que estimemos la integral utilizando la regla del trapecio. Entonces, como nos están dando el intervalo, vamos a escribir el intervalo que estamos trabajando. Y recuerden que el intervalo lo obtenemos de aquí. Este es A y este es B. Luego vamos a observar los datos de la fórmula. Y aquí podemos decir que A es 0, B es 1, H, recuerden que H es la distancia que hay entre A y B. Entonces, para obtener esa distancia hacemos una resta. A B le restamos A, porque B siempre va a ser mayor que A. Entonces a 1 le restamos 0, 1. H es 1. Vamos a ir viendo la información que tenemos que obtener, porque se hace más sencillo si nosotros, ¿cómo les puedo decir? Hacemos por partes los cálculos. También usted puede incluir aquí la escritura. Se puede colocar aquí F de 0 y F de 1. Eso no hay ningún problema. Pero a veces se facilita más si estamos haciendo los cálculos de forma independiente también para poder comprobar información. Entonces, tendríamos en este caso una f de x sub 0, una f de x sub 1, dándonos cuenta, ¿verdad? Que la que la x sub 0 sería el primer valor del intervalo. Bueno, y en este caso x sub 1 vendría a ser el valor de x sub n, porque sería como el otro extremo. ¿Okay? Eso porque x sub n, porque hay métodos que fraccionan, que toman aquí otra x, por decir algo, x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta llegar a x sub n. ¿Ok? Entonces nosotros tendríamos nuestra x sub 0 es igual a A, nuestra x sub 1 es igual a B. H ya está ahí calculado. Y x, que f de x sub 0 es igual que calcular f de A, que es igual a f de 0. ¿Qué quiere decir eso? Que tomamos ese valor 0 y lo sustituimos las x aquí. Y obtenemos el resultado, que sería un 1. Luego tenemos f de x sub 1 es igual que calcular f de b, que es igual que calcular f de 1. Ese es el valor de b. Y eso nos da un valor aproximado de unos 0.716. 53. ¿Okay? Entonces vamos a ver
la parte de esta fórmula aquí. Voy a volverla a escribir para que ustedes lo vean. Ahí. ¿Sí? Voy a volver a escribir. F de 0,1. ¿De quién? De E a la X cos de X va a ser igual a 1/2. Bueno, sí, vamos a hacerlo así. Este f de x, ya saben que es el criterio que estamos usando. A y B es 0 y 1. H, ya lo habíamos calculado y H nos dio 1. Por eso tenemos un 1 aquí. Y este 2 es de la fórmula. ¿Sí? Abrimos. Y sigue f de x sub 0. F de x sub 0 ya lo habíamos calculado que es 1. Vamos a escribir 1. F de x sub 1 ya lo habíamos calculado. Y entonces vamos a escribir el valor que dio esa imagen cuando x es igual a 1. Muy bien. Y esto nos va a dar 1.35826. No está calculada la parte del error. Vamos a hacer otro ejemplo. Para ver esta cuestión del error. Entonces, tenemos considerar otra vez. Este criterio. Voy a cambiarle un poquito la redacción para que ustedes se acostumbren a ver otra forma de escribir. H es igual a 2. Estime la integral con el método de trapecio que vamos a usar. Formalismo con la regla del trapecio. Entonces vamos de nuevo. Tenemos el valor de A, que tenemos el valor de B, pero sí tenemos el valor de H, que es 2. Recuerden que H es la diferencia entre B y A. Entonces, B menos 3
es igual a 2. Entonces B tendría que ser 2 más 3. B es igual a 5. Entonces B es un 5. ¿Okay? Es lo mismo que a le sume 2, llegó a B. Entonces me va a dar 5. Ya voy a escribir aquí, ya sabemos que tenemos que calcular x sub 0, que sería el valor de A. $33,500. Y calcula f de B, que es un 5, nos da 7. Muy bien, vamos a calcular ahí la derivada y ahorita vamos a ver el asunto del error. Entonces, f de 1,5 de x sobre 5 más 6 de x es igual a, era un medio, bueno, h medios, h es 2 sobre 2, nos va a dar 1. Eso nos va a dar 1 y lo vamos a cambiar de una vez. Nos da, bueno, voy a dejárselos para que ustedes mejor lo tengan ahí, porque de repente dicen, ¿y por qué no está ese valor ahí? Luego seguía f de x sub 0. Ok, ahí está. F de x sub 0 más f de x sub 1. Entonces, f de x sub 0 es 33 sobre 5, que es f de A, la primera posición, la imagen de la primera posición en el intervalo. Y luego tenemos un 7, que sería la imagen de la segunda posición en el intervalo. Eso nos va a dar 68,500. Ahora, había unas condiciones en el error. En este caso, también se solicita la segunda derivada. Entonces vamos a calcular la segunda derivada. Para el error, vamos a calcular la segunda derivada. Pero para la segunda habría que calcular la primera. Y vean que el criterio es x sobre 5 más 6. Entonces, x sobre 5 sería un quinto. Multiplicado por el exponente de x. Aquí que es 1, me sigue quedando un quinto. Y a 1 le quito 1 en el exponente, me queda x 1 menos 1, que es x a la 0 y ya desaparece. Que la forma corta de calcular es que si yo tengo una constante y x, cuando yo derivo me queda la constante, o sea, el valor numérico, cuando tengo x a la 1. Y el 6, pues pasa a ser un 0. ¿Ok? Porque es una constante. Pero cuando yo voy a derivar, por segunda vez, ¿qué va a pasar? Cuando yo derivo una constante me queda 0. Si no hubiera sido 0, hay que calcular el error. Este no es el dibujo, esta no es la gráfica, ¿verdad? De este ejemplo. Pero en la gráfica de este ejemplo tenemos este dibujo para que ustedes lo vean. Aquí estaría el 1.0. Esta gráfica se comporta como así. Entonces,
Como ya empieza en 0, ¿verdad? Tenemos aquí la primera X, aquí en 0. Es el X sub 0. Y luego X sub 1 es 1.0. ¿Cuál valor es exacto? Este. ¿Por qué? Porque esto fue igual a 0. Y vamos a ver un poquito de la explicación de este método. En este método nos vamos a dar cuenta que utiliza 3 pares ordenados. Eso es lo que les decía hace un momento, que vamos a tener una X sub 0, una X sub 1, una X sub 2, que esta va a ser nuestra A, esta va a ser nuestra B. Va a ser una curva que se comporta de forma interesante, ¿eh? Nada más estamos como ubicando dónde estaría la imagen, ¿verdad? Si trazamos una línea aquí, sale una mal. Ya vamos viendo cierta cantidad de error ahí. Trazamos hacia acá. También. ¿Está? Tengamos error aquí. ¿Por qué dos? ¿Por qué en dos partes? Porque tenemos 3 puntos. Si ella hubiera sido nada más como la anterior, hubiera trazado como aquí, vean que el error sería todavía mayor, mucho mayor que en este que estamos viendo. Pero, como les digo, todo va a ser dependiendo de el intervalo que estemos utilizando y la función que estemos utilizando. Ya sabemos que aquí tenemos el error. También. Está el error. Lo hubiera rayado por dentro, no pasa nada. El error. F de X sub 0. Imagen de F de X sub 2. Sería la imagen de F de X sub 1. Entonces, ven, puede hacer que si trabajamos un intervalo más extenso, bueno, como les dije, la fórmula de la función, pues esto tal vez nos ayude a que tengamos menos errores. La formulita es, ya porque estamos tratando de calcular una integral. H3 f de x sub 0 más 4 f de x sub 1 más f de x sub 2. En el error, fíjense, a las 5 entre 90. Utiliza la cuarta derivada. ¿Y eso qué quiere decir? Que al tener que calcular hasta la cuarta derivada, puede hacer que el método nos garantice que no haya error, porque hace un momento nosotros calculamos la segunda derivada.
Y ya con la segunda derivada tuvimos un 0. Se anuló la derivada. Y hay funciones, bueno, ya llegar hasta la cuarta. Entonces puede ser que en muchos casos pueda ser, ¿verdad? Obtengamos un 0. Y entonces nos garantiza que no haya error. O como estamos viendo en el dibujo, el error sea mínimo. Y vean que es el mismo ejemplo que teníamos al inicio, solo que ahora estamos cambiando el método. Si ustedes también observan, no, no hay como valores para H. ¿Cómo les puedo decir? Hay un solo valor para H. O sea, como lo hemos calculado. H sería igual a B menos A, pero hay una situación para que les quede claro esto. Aquí yo tengo todo H, pero ¿cómo calculo yo esta situación? Que aparezca ese punto ahí en medio. ¿Cómo justifico esa distancia? Entonces H va a ser igual a los intervalos que aquí se están estableciendo. Uno aquí y otro aquí. Y entonces podemos ver que en X1 hay un punto medio. Voy a aclararlo un poquito aquí. Okay, entonces vean qué es lo que está pasando. Yo tengo una X sub 0 que es igual a, tengo una X sub 1 que no sé quién es. Tengo una X 2 que yo sé que es igual a B. Para yo saber quién es esta X sub 1, yo tengo que tomar el valor de A y le sumo H. Pero vean que H está en términos de los intervalos que están aquí. Entonces, ¿cómo calculo yo esa H? Esa H va a ser igual a punto medio, es la distancia. Bueno, como lo teníamos B menos A, que me da la distancia entre ellos dos, entre 2. Entonces, ya yo sé que aquí voy a tener la mitad y la mitad del intervalo. Y entonces, de X sub 0 a X sub 1 voy a tener la misma distancia, ¿verdad? Como lo dije. Y ya voy a conocer el valor. Conociendo quién es X sub 0, le sumo la distancia que hay, que calculamos en H y ya sé esa siguiente posición. Muy bien, entonces vamos a seguir. Tenemos entonces nuestro valor A. ¿De dónde salían? Recuerden, de la integral. Nuestro valor A es igual a 0.
Esa es nuestra x sub 0. X sub 1 va a ser igual a A más H. Sería igual a 0 más, y ahorita lo vamos a completar. Nuestra x sub 2 es igual a B, que es igual a 1. Vamos a calcular a H, que sería igual a B menos A entre 2. Sería 1 menos 0 entre 2. Es igual a 1 medio. Podríamos tal vez decir 0.5 porque en la fórmula aquí tenemos un 3 debajo de la H. Entonces, tendríamos que manejar dos fracciones. No tengo inconveniente, pero como podemos encontrar una forma decimal exacta, entonces podríamos utilizar 0.5. Ahora, muy bien, entonces aquí 0.5 y entonces A sub 1 es 0.5. Además de que nosotros estamos en este curso de métodos numéricos, ustedes han visto que trabajamos muchas aproximaciones y redondeos, entonces pues, podría ser como más fácil de trabajar ese número. Ya si ustedes lo que encuentran es un número en forma irracional, o sea que los decimales son infinitos, de forma infinita, no periódica, entonces mantienen la forma irracional hasta el final, hasta que ya van a dar el resultado final de una expresión, de un valor. Pero todo depende de las necesidades. A veces se les puede decir, no, vaya redondeando, a veces no mantenga el número hasta el final, pero todo va a depender de lo que se necesita hacer. Muy bien, entonces tenemos H, X sub 0, X sub 1, X sub 2. Muy bien, entonces ahora vamos a utilizar, bueno, vamos a calcular las imágenes para que se nos haga más sencillo. Vamos a calcular f de X sub 0, es f de 0, y eso ya lo teníamos que era 1. F de X sub 1 es f de 0.5 ese valor sería 1.003 y f de X sub 2 sería la imagen de 1, que es 1.71653. Y ahora vamos a escribirlo en la regla de Simpson. Voy a copiarla para tenerla más a la mano para que ustedes lo vean. Ahí está. Ahí está para que ustedes la puedan observar. Entonces, vamos a ver, el criterio es que X. Entonces sería 0, 1,
Escribí al revés. De x cos x de x igual a h. A h, y ya habíamos visto que h es 0.5. Por f de x sub 0, que es 1. Aquí lo tenemos. Más 4. 4 por f de x sub 1. Ese valor es este número que está aquí. Es más f de x sub 2 aquí. Uno punto 71653. Y nos estamos calculando ahorita el error. Y se nos va a dar 1.48664.